Cuando reflejemos el carácter de Cristo, cuando reflejemos su amor, entonces nuestra vida revelará las marcas de un mayordomo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Enfatizando el MEAC para estructurar nuestros bosquejos, paso a presentar el objetivo propuesto para este bosquejo, el cual es identificar cuáles son las características de un buen mayordomo. Este único objetivo estará distribuido en una secuencia de 5 puntos. El primero de ellos será el aprender a confiar en Dios. En el segundo decidiremos ser leales a Dios. Luego buscaremos su perdón. En el cuarto punto estaremos viendo la fe en Dios y la obediencia. Y por último, la consecuencia que es ganarnos la confianza. Veamos la primera característica de un buen mayordomo, y esta es la confianza en Dios. Es verdad que la lección lo presenta como la fidelidad a Dios, pero realmente enfatiza aquí la confianza. Los textos de Hebreos 11 resaltan la confianza que Dios o que Abraham tuvo en Dios, ya sea al salir hacia Canaán o al tener a su hijo Isaac. Lo mismo se lee en Romanos capítulo 4, en los versículos 13 y del 18 al 21. Sin embargo, hay algo que resaltar aquí. Abraham tuvo confianza en Dios, pero esa confianza se basaba en la fidelidad de Dios al momento de cumplir sus promesas. Y esto se lee en Romanos 11, cuando explica que Sara tuvo un hijo porque ella confió en la fidelidad de Dios. Entonces, confiamos en Dios porque Él es fiel a su palabra, y esa fidelidad de parte de Dios nos lleva a nosotros a ser leales, a confiar en Dios, incluso hasta la muerte. Entonces, la primera característica de un buen mayordomo es la confianza en Dios. La segunda característica prácticamente se desglosa de la primera. Tenemos al mayordomo y enfrente a dos señores. El mayordomo tiene a Dios como un señor, o también tiene al mundo y sus riquezas. Y Mateo 6 advierte que solo podemos ir tras uno de ellos, no podemos estar con los dos. Y la palabra clave aquí es servir. O servimos a Dios o servimos al mundo. No podemos servir a los dos. Entonces, nosotros tenemos que decidir a quién voy a servir. La lealtad a Dios se inicia con el servicio. La lealtad a Dios inicia con una decisión de servicio. Y obviamente al servir a Dios nosotros estamos rechazando al mundo. Pero esto es una consecuencia de la confianza. Si nosotros confiamos en Dios, entonces también vamos a decidir servirle a Él. Y esta es la segunda característica de un buen mayordomo: el servicio y la lealtad a Dios. Tercera característica de un buen mayordomo. Como nosotros estamos confiando en Dios, hemos decidido ser leales a Dios, entonces reconocemos lo que dice Romanos 3:23. Frente a Dios, frente a su santidad, nosotros somos pecadores. Esto nos hace ver el peligro del cual nos advierte Hebreos 10 y 1 de Timoteo 4. En Hebreos 10 leemos que el hombre puede tener una mala conciencia, y en 1 de Timoteo 4 podemos llegar a cauterizar nuestra conciencia. Como la lección describe, la conciencia es nuestro radar que nos indica nuestra situación pecaminosa. Y si perdemos esa conciencia, prácticamente no habrá forma de reconocer que somos pecadores. ¿Y de qué manera podemos limpiar nuestra conciencia? Hebreos 9:14 nos dice que la única manera es con el sacrificio de Cristo, buscando su perdón y aceptando su perdón. No solamente esto,
también realzan la importancia de que Cristo grabe su ley en nuestro corazón. Entonces, la tercera característica de un buen mayordomo tiene que ver con nuestra conciencia. Buscamos el perdón de Dios, permitimos que Dios grabe su ley en nuestros corazones y esto nos ayudará a tener una conciencia limpia, una conciencia que nos ayude a ver nuestra situación pecaminosa y nuestra necesidad de Dios cada día. Cuarta característica, la fe y la obediencia a Dios. Todo lo que estamos estudiando hasta aquí, para nosotros, de acuerdo a Romanos 1:5, es aceptado solamente por fe. Todo lo que estamos aprendiendo, aún el perdón de nuestros pecados, nosotros lo aceptamos por fe. Ahora, en Romanos 10 amplía el significado de fe, es decir, la fe tendrá como resultado o como consecuencia el obedecer a Dios. Y el obedecer, dice 1 de Juan 5, también está relacionado con su ley, es decir, un buen mayordomo confía en Dios, es leal a Dios, tiene una buena conciencia. Bien, todo esto lo acepta por fe, pero esa fe se ve reflejada en la obediencia del mayordomo y de manera directa la obediencia a la ley de Dios. Y tal como estudiamos en la lección del trimestre anterior, esa obediencia es el resultado de que ya estamos siendo salvados por nuestro Dios. Punto número 5. Dignos de confianza. La confianza en Dios, el ser leales a Él, el tener una conciencia limpia y la obediencia a Dios. En realidad, estas características son el resultado del poder de Dios obrando en nuestras vidas. Solo de esta manera nosotros podremos ser llamados dignos de confianza. Y tal como se lee en Lucas 16:10, esa confianza comienza con lo más pequeño. Y esto será evidente cuando nosotros no descuidemos nuestro culto personal. De ahí comienza la confianza que Dios quiere darnos a nosotros. Si nosotros leemos nuestra Biblia fielmente, oramos, hacemos nuestra devoción, estaremos siendo leales en lo más pequeño. Y luego Dios confiará a sus mayordomos, nos confiará a nosotros las grandes verdades y por último nos confiará grandes responsabilidades. Al momento de resumir nuestra lección, recordemos, tenemos que aprender a confiar y ser leales a Dios. En segundo lugar, busquemos el perdón de Dios y aceptemos nuestra salvación por fe. Y por último, aprendamos con la ayuda de Dios a ser mayordomos dignos de confianza. Al momento de decidir, recordemos cómo Dios ha sido leal a sus promesas a lo largo de la historia y en nuestras vidas. Compartamos de qué manera esto nos ayudó a ser leales y obedientes a Dios. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por tu confianza. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.